Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, hoy me tocó compartir a mí y pues quisiera hablar un poquito, una pequeña reflexión acerca de la vida de David. Bueno, David, como todos, yo creo que ya hemos escuchado hablar de él, ha sido un hombre que delante de los ojos de Dios fue un hombre recto. Y bueno, la Biblia habla de que Dios dice que incluso su corazón era conforme al corazón de Dios. Eso habla mucho del corazón de una persona, vamos. Entonces, bueno, quisiera hablar acerca de David, de su vida, y bueno, que fue un hombre de carne y hueso, al igual que cada uno de nosotros, y pues me gustaría compartir un poquito acerca de él, sacar algunos puntitos a resaltar de la vida de David, porque realmente hay mucho de qué hablar de la vida de David. Y bueno, en las cosas que me gustaría resaltar, pues una de ellas fue que fue un hombre recto ante los ojos de Dios. Y otro que quisiera como para que nosotros lo lleváramos a nuestra vida y aplicáramos algo acerca de lo que David ha vivido y de cómo aplicar en nuestra vida eso, el testimonio o cómo podemos seguir el ejemplo de las cosas que David hizo. Bueno, primero podemos ver que Dios es quien eligió a David. David era un pastor de ovejas. En ese entonces los pastores de ovejas eran menospreciados porque no era una labor muy buena, por decirlo así, de destacar, o sea, eran personas, era como una de las peores labores que había en ese entonces y incluso para que una persona llegara a ser fuera rey habiendo sido pastor de ovejas, pues era como algo inalcanzable en ese entonces, ¿sabe? Entonces Dios fue quien eligió a David. David tenía un propósito de ser rey y de guiar al pueblo también, y vemos que Dios fue quien lo eligió. Samuel, Dios le dio la orden a Samuel de que fuera a ungir al rey, al que iba a ser el rey de Israel. Y vemos que Samuel, cuando fue, pues se fijó en el tamaño, en la fuerza de cada uno de los hijos de Eli. Hasta el mismo padre de David quizás ni se imaginó que iba a ser David un rey más adelante, porque lo tuvo en poco en el hecho de que hasta tuvieron que preguntar si no había un hijo más, y luego fue que se acordaron de David y mandaron a buscarlo. Pero vemos que cuando Dios es quien elige, no importa cómo te vean los demás, no importa si eres chiquito, eres grande, si eres chaparrito, no importa si hay muchos defectos en ti, no los hay, si tienes estudio, no los tienes. David en ese entonces, pues muchas cualidades, así como para que el padre pensara que iba a ser rey, no tenía ante los ojos de su padre. Pero vemos que Dios es quien elige a las personas y Dios fue quien eligió a David, y vemos que David tenía un propósito grande. Eh, a pesar de que de pronto era un pastor de ovejas, cuando los demás podían estar menospreciando eso, Dios estaba usando esa situación o esa circunstancia de David para prepararlo. Porque lo que le venía a David no era cualquier cosa, pues era algo grande. Entonces, cuando Dios tiene un propósito con nuestra vida, Él ve lo que los demás no van a ver en nosotros. Él está bien, Dios ve a lo que hay a un largo plazo. Quizás incluso nosotros mismos muchas veces no vemos esas cosas, esas cualidades o esas virtudes que tenemos, pero Dios sí las ve. Y cuando tiene un propósito, Dios lo cumple. Dios dirige cada paso. Ese es otro puntito que me gustaría resaltar. Cuando Dios elige, Dios dirige. Me gustaría resaltar un poco en la historia de cuando David se enfrentó a Goliat. Quizás nadie se iba a imaginar que una persona tan pequeñita o tan menos, como lo menospreciaban por, digamos, por lo que hacía, o porque quizás no era una estatura muy grande, o sí, o como lo veían los demás, nadie se imaginó que esa persona iba a vencer a un Goliat. Y aparte que tampoco no tenía una edad, no era de mucha edad, que era un jovencito. Pero vemos que Dios ha usado esa situación de que Goliat estaba afligiendo al pueblo y ha usado a David,
aún sin él ir con él, porque David cuando se enfrentó a Goliat, creo que todos sabemos la historia, David no fue ni con espadas, ni con escudos, ni con nada. David fue con una lanza, unas piedras y con Dios, porque eso era lo más importante que tenía David, que iba con Dios. Entonces Dios fue quien dirigió a David y le dio quizás esa valentía para que se enfrentara a ese gigante, uno de los tantos gigantes que él tuvo que vivir, porque realmente David vivió muchas situaciones, muchas circunstancias que quizás él decía, bueno, si Dios me eligió a mí, ¿por qué tengo que vivir eso? Bueno, era una parte de una preparación. Entonces, Dios elige, Dios dirige, Dios da la victoria. Dios dirigió a David, le dio la victoria frente a Goliat, y Dios se pudo glorificar a través de eso, ¿sabes? Entonces vemos que David confió en Dios, se apoderó de que sabía que Dios iba con él, se apoderó de la palabra del Señor, estaba haciendo lo recto ante los ojos de Dios y Dios se glorificó por medio de eso. Quizás en nuestras vidas, porque me gustaría porque lo aplicáramos, a veces hay gigantes que lo vemos como imposibles humanamente de derrumbar. Ese gigante humanamente para David era imposible de derrumbar, y menos con una piedra. ¿Quién se iba a imaginar que David iba a derrumbar a un gigante con una piedra? Pero como Dios era el que iba con él pudo tener la victoria. No fue la piedra quien mató a Goliat, fue la dirección de Dios y la presencia de Dios que estaba con David. Entonces, quizás hay muchos gigantes en nuestra vida. Quizás humanamente lo vemos imposible. Y bueno, lo podemos llevar al ámbito de gigantes, de problemas, situaciones o luchas que nosotros tenemos. O también lo podemos ver como sueños. Hay muchos sueños en nuestra vida que humanamente puede ser, los podemos ver imposible. Pero Dios me estaba hablando últimamente acerca de eso, de que ¿por qué me enfoco tanto? ¿Por qué nos enfocamos tanto en ver lo que no se puede, lo que no podemos hacer por nuestra propia fuerza, ¿sabes? Y realmente, ¿por qué no confiamos en que Él tiene el poder sobrenatural para hacer las cosas? Lo que humanamente es imposible para mí, para Dios es posible. Entonces, si yo estoy con Dios y yo estoy de la mano de Dios, pues yo voy a ver la victoria. Entonces, David vio la victoria no por la piedra, sino porque iba con Dios. Nosotros veremos la victoria o alcanzaremos la meta o lo que sea que tú tengas en tu corazón. No lo vas a hacer por tus propias fuerzas, sino que lo vas a hacer porque Dios será quien te dirige y quien guíe tus pasos. La verdad me encanta mucho la vida de David porque ha tenido, muchas veces reflexiono acerca de cómo me veo, cómo me siento. Algunas veces me he sentido que de pronto sueños frustrados o que no he alcanzado algunas cosas que me había propuesto hace tiempo, o cosas que de más jovencita anhelaba, y a veces digo, mira, va pasando el tiempo y todavía hay sueños que no se han cumplido. Pero también me llama la atención que desde que David fue ungido hasta que fue rey pasaron muchos años. Entonces, una de las cosas que quizás David también tuvo fue paciencia. Y la paciencia pues es súper importante, porque no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Dios. Y eso es súper importantísimo que lo miremos y lo reflexionemos y lo trabajemos porque muchas veces por los afanes queremos alcanzar las cosas y hacemos cosas como para alcanzarla por nuestros propios medios, y lo que hacemos es que nos precipitamos o no lo hacemos bajo la voluntad de Dios. Cuando lo hacemos bajo su voluntad, lo hacemos en el tiempo correcto, pues vamos a ver mejores resultados. Pero cuando tratamos de conseguir las cosas fuera del propósito de Dios o fuera de su tiempo, pues realmente pagamos consecuencias de eso, ¿sabes? Entonces sería bueno que siempre tuviéramos en cuenta eso, de que hay que tener paciencia. David la tuvo, y David, desde que fue ungido por Samuel hasta que
hasta que fue rey ya después de los 30 años, o sea, y fue ungido siendo jovencito. Siempre pasaron unos años. También podemos ver que David pues era humano. David también se equivocó, también pecó, también cometió errores como los cometo yo, como los cometes tú. Pero eso no le impidió a David a seguir con Dios. Muchas veces sí, esto como que algo para que nosotros depositemos nuestra confianza en Dios y no dejemos que el enemigo nos ataque por medio de esto. El hecho de que nosotros nos equivoquemos y fallemos no quiere decir que ya Dios no va a estar con nosotros. David fue una persona recta ante los ojos de Dios, hizo lo correcto en muchos momentos de su vida, pero también fue humano y se equivocó, fue adúltero y también mató a una persona o hizo matar a una persona por esta mujer, que creo que conocemos la historia. Pagó las consecuencias de eso porque murió su hijo. Estuvo orando por un hijo, el cual lo concibió en adulterio y bueno, o sea, vemos que tuvo que pagar las consecuencias de eso. Luego, o sea, vio que había unas consecuencias, las tenía que pagar, lo asumió, él se arrepintió y siguió su camino. Se volvió a Dios, se confesó su pecado, se arrepintió y simplemente no se quedó allí, sino que él decidió seguir adelante y seguir con Dios. El hecho de que fallemos, de que nos equivoquemos, de que cometamos errores, de que hagamos las cosas mal muchas veces, yo creo que no es motivo, realmente no es motivo para que nosotros nos apartemos de Dios y realmente tiremos la toalla, ¿no? Eso simplemente es una enseñanza y un aprendizaje que nosotros podemos tomar a nuestra vida como, bueno, vamos a tener que pagar las consecuencias, sí, pagamos las consecuencias, pero Dios es un Dios de amor y es un Dios que nos perdona y es un Dios que a pesar de que nosotros cometamos los errores, pues incluso usa esa situación para luego bendecirnos. O sea, no es que luego ya nos equivocamos, entonces como ya te equivocaste, pues ya no puedes seguir a Dios y ya, no. Dios incluso luego te bendice, luego de haber pagado las consecuencias, claro está, porque las consecuencias las tendremos que pagar. Pero vemos que Dios ve tu arrepentimiento, ve mi arrepentimiento de corazón y luego esa situación puede ser de bendición. Luego Dios bendijo a David con su hijo Salomón. Y Salomón fue una persona grande que hizo lo recto delante de Dios y que realmente pues fue alguien importante, ¿sabe? Entonces, el hecho que David se haya equivocado no lo alejó definitivamente de Dios, no. Fue algo temporal. Entonces, en nuestra vida tenemos que hacer eso. Si nos equivocamos, pues arrepentirnos de corazón y seguir adelante porque el Señor está ahí. La vida de David nos enseña a permanecer, a tener paciencia, a luchar. Entonces, pues mi reflexión es animarlos a seguir avanzando. Que quizás en algún momento no veamos salida, en algún momento nos sintamos agobiados, en algún momento, no importa. David también vivió momentos así. David fue perseguido, David tuvo que esconderse en cuevas, David vivió muchas situaciones y aún así fue un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, las situaciones que vivamos, los momentos difíciles no son motivos para nosotros derrumbarnos y quedarnos ahí, no. Podemos salir de la cueva y aún así ir con Dios y luego Dios cumplirá su propósito. Muchas veces las cuevas, las pruebas, las dificultades, las huidas, hablando así acerca de lo que tuvo que vivir David, todo eso para él fue una enseñanza y una preparación porque luego Dios le dio la victoria, luego Dios le permitió reinar, luego, o sea, fueron muchas cosas buenas que las que David tuvo que vivir. También tuvo que vivir muchas situaciones. Entonces es como un reflejo de nuestra vida en que hay momentos en que vivimos momentos de prueba, que son momentos de preparación, momentos en que caemos y pecamos, pero momentos en que también debemos de levantarnos. Entonces me gustaría animarles acerca de eso, de que no nos dejemos desanimar cuando los demás nos ven con ojos de
con los ojos que Dios nos ve. Cuando los demás quizás nos menosprecian, no nos debemos desanimar. Tampoco debemos de permitir que las dificultades y los errores que cometamos nos alejen de Dios. O sea, que debemos permanecer en Él, seguir, y Dios cumplirá su propósito en ti y en mí. Y nuestros sueños Él también los puede hacer realidad. Y confiar plenamente en Él. Ese es como el consejo que me gustaría que hoy reflexionáramos acerca de eso. Que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, y que si nosotros permanecemos en Él vamos a ver su gloria, y que para adelante, en estos tiempos difíciles, son tiempos de agarrarnos de Dios y veremos su gloria. Y Él va a cumplir su propósito en ti y en mí. Dios les bendiga y espero que les haya gustado y sea de bendición para su vida esta pequeña reflexión.